Bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos en el mes de legado. Y qué interesante. Yo he escuchado la voz del Señor, cómo nos habla, nos ministra a través de lo que tiene que ver con legado. Y estaba recordando la historia de una persona cuando Betel era aquí como un castillo. Yo sé que la mayoría no conocieron, pero aquí Betel fue como un castillo. Yo lo recuerdo muy bien. Eso tenía una escalera en caracol de madera, el piso era de madera. Era bien interesante ese lugar así. Y en medio de ello, ahí habían, pues ustedes saben, yo nací en el año 69, 53 años, aunque no parecen. Y recuerdo todavía algunos amigos de esa época, porque a mí me trajeron de niño en la iglesia. Un día me perdí, salí de la escuela dominical y yo creí que ya teníamos que salir y salí y me fui. Y me fui a caminar con una figurita de la escuela dominical. Y entonces me perdí, llegué por allá al Gustavo Restrepo y llorando un niño chiquito ahí, por ahí. Y en unas señoras, en una lavandería, esos puntos de lavaseco, porque antes la ropa la llevaban a un lugar y después la recogían en unas camionetas y la llevaban a la planta para lavar. Recordarán ustedes los más viejitos. ¿Quién se acuerda? A mí me lo contaron. Entonces, dos señoras me atendieron y me devolvieron para acá. Me dieron un vaso de agua y por la figurita, se dieron cuenta que yo era la iglesia porque no había más iglesias, solo esta iglesia. Entonces me trajeron hasta acá y mi mamá pues estaba llorando, claro, se le había perdido el mejor hijo. Entonces, pues ella fue consolada. Y ahí hay una aplicación, ¿no? Si nuestros hijos llevan la palabra, por más que sea, volverán al camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra que ha sido sembrada. Pero recuerdo, denle ese aplauso al Señor. Aquí compartimos con un niño amigo llamado Gabriel Gutiérrez. Su mamá, Crisanta Muñoz. La hermana Crisanta Muñoz, mi madre se acuerda de ella. Crisanta Muñoz ya partió con el Señor. Ellos vivían en el barrio La Estrella, cuando no habían casas, cuando la Boyacá no existía. Por allá en esas épocas no habían todo eso de lo que hoy uno ve en Ciudad Bolívar, no existía. De hecho, uno cuando era chino, que era uno bien loco, se iba dizque de aventurero a conocer el puente de los indígenas. Y uno subía a una montaña, bajaba y llegaba al puente de los indígenas. Eso era un asunto tremendo. Hoy ese puente está en medio de un barrio. ¿Cómo ha crecido la ciudad, no? Impresionante. Y la casa de la hermana Crisanta era en bareque y en esta tela, ¿cómo se llama esa tela? En esa tela. En eso que ustedes dijeron. Bueno, esa tela que es como asfáltica, como esto. Una tela, una casa muy humilde, muy sencilla. Y ahí vivía la hermana Crisanta y ahí tenía a sus hijos, entre ellos a Gabriel Gutiérrez. Y por debajo de la casa, por debajo, pasaba un arroyo de agua podrida. O sea que ahí tenían ambientador para todo el día. Era tremendo. Pero esa fue una hermana que amó a Dios. Le creyó a Dios. Y siempre consagró a sus hijos y le sembró principios a sus hijos. Y sus hijos fueron creciendo. Y hablando del hermano de Gabriel Gutiérrez, hoy Gabriel Gutiérrez, que sigue siendo un amigo, y gracias al Señor sigo compartiendo con él. Hace poco desayuné con él, antes de empezar el ayuno, estábamos desayunando con él acá y hablando de sus proyectos. Dios lo ha bendecido con casas, fincas, empresa, empleados y tiene mucho dinero. Sus hijas son profesionales. Su hija mayor se casó bien y Dios los ha prosperado. Pero ¿sabe qué me gusta? Que siguen manteniendo un corazón humilde. El hombre es generoso, ayuda a los necesitados, es muy humilde. Y nos ponemos a recordar esas historias y vemos que aquello que sembró su mami dio fruto.
Y mire cómo el hombre hoy no lo compra cualquiera con 2 o 3 pesos. Dios lo ha bendecido demasiado y sigue amando al Señor y le sigue sirviendo a Dios. Esas historias a mí me inspiran. Esas historias me dicen que Dios es real y que en la vida lo que nosotros sembremos, para bien o para mal, tarde que temprano dará su fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que le voy a compartir una breve reflexión que he titulado Legado, asunto de valientes. Legado, asunto de valientes. Y hay un texto bíblico que me ha ocupado durante varios tiempos este año, que está en Lucas capítulo 2, los versículos 41 al 51, al 52, perdón. Lo vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que no sea Nunca Traen Biblia. En la Nueva Traducción Viviente, el texto dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Versículo 43 del capítulo de Lucas, Nueva Traducción Viviente. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Aquí hay muchos elementos que podemos hablar. Una de las preguntas que se hace es: ¿Jesús ya sabía que era Dios? Y hay algo que se llama la unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios. Y cuando uno mira estos textos y mira la familia, la podemos con libertad y convicción interpretar desde una familia común y corriente, porque Jesús vivió dentro de una familia común y corriente. Ahora, hay otros elementos que son geográficos, son históricos, culturales, son también religiosos. Nos dice, por ejemplo, el texto que Jesús tenía 12 años y es la primera vez que los padres lo están llevando precisamente a la fiesta de la Pascua. Hasta esa edad, los papás se dedicaban a enseñarle la ley a los muchachos en la casa. Y toda esa enseñanza llegaba a un clímax cuando en la fiesta de la Pascua, esos chicos que cumplían 12 años los consagraban como personas responsables de la ley en una ceremonia llamada el Bar Mitzvah. Entonces eran responsables ya de la ley. Eran personas que tenían una autoridad y tenían un compromiso delante de Dios y también de la sociedad. Mire lo interesante lo que sucedía. Y dice que ellos subían a Jerusalén, porque Jerusalén queda en un lugar alto. Y dice que después descendieron a Nazaret. Allí, en esa fiesta donde se reunía mucha gente, era una fiesta internacional.
Dice que después que termina la fiesta y comienzan a regresar, es que se les pierde el muchacho. Hemos dicho que se pierde porque la mamá cuidaba al niño hasta los 11 años, 364 días. Y a partir de ahí comenzaba una responsabilidad de José. Seguramente no tuvieron buena comunicación. Ella creyó que estaba con el papá y el papá creyó que estaba con el hijo. Y es donde se pierde. Y dice la versión Reina Valera que lo buscaron con angustia. Mire, en el hogar de Jesús hubo angustia. ¿En su hogar ha habido angustia? En el de Jesús también. ¿En su casa han habido desacuerdos? En el de Jesús también lo hubo. En su casa han tenido que tratar asuntos de alto calibre. En lo de Jesús también. Mire lo interesante. Y cuando lo encuentran, es ahí donde precisamente se da esta experiencia interesante, donde la mamá le pregunta, o más bien le dice al muchacho, le dice: hijo, dice en la versión Reina Valera 60, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí hay enseñanza bien importante. Déjeme darle aplicaciones aquí antes de entrar a los puntos. Qué bonito lo que hace María. Y esta es una enseñanza para todos nosotros. Como María, lo primero que hace con Jesús es afirmarle su identidad. ¿Le afirmó qué? Le afirmó su identidad. Le dijo: hijo. En otras palabras, las actitudes incorrectas que un hijo pueda tener no comprometen su identidad. Él siempre será hijo. Y después de que afirma su identidad, viene la corrección de la conducta. ¿Por qué nos has hecho así? Muchas veces por corregir conducta dañamos la identidad de un muchacho. Y ese sería un problema delicado. Que Dios nos dé la sabiduría para poderlo hacer. Ahora, como hijo de Dios, podemos pasar de lo común a lo extraordinario cuando nos enfocamos en la tarea del legado. Y quisiera que en breves minutos nos inspiremos en esta sencilla pero hermosa familia de Jesús. Le voy a decir lo primero, que es esto. Cuando estamos hablando de un legado, asunto de valientes, y los valientes no son los King Kong ni los que van al gimnasio. Hay algunos que tienen muchos músculos y se asustan con un ratón. No se trata de músculos, no se trata de ser un valiente porque sale en la televisión. Hay abuelos valientes, hay viejitas valientes, hay mujeres valientes y están aquí en esta mañana. Poquitas mujeres valientes, pero gloria a Dios por ellas que están en esta mañana aquí. Vamos a hablar de lo siguiente. Para dejar ese legado como valientes hay que comprender la sencillez antes que esplendidez. Sencillez antes que esplendidez. La Biblia nos dice que Jesús era hijo del carpintero. ¿Hijo de quién? Hijo de un carpintero. Hijo de un vigilante, de un albañil, de un conductor, de un empleado de una empresa, de un mensajero. Hijo de alguien que ganaba un mínimo, hijo de alguien que estaba tratando de trabajar en algo para ganarse la vida, como decimos popularmente, para tener ingresos. Jesús era hijo del carpintero. Y eso es extraordinario. No es casualidad que la historia de Jesús comience desde la casa de un sencillo y humilde carpintero. Si Jesús hubiera nacido en el palacio de un rey, rodeado de riquezas, rodeado de muchos beneficios, seguramente para nosotros sería difícil creer que Dios puede hacer algo grande con una familia sencilla. Pero la Biblia nos cuenta muchas historias de familias sencillas que en las manos de Dios se volvieron extraordinarias. El hogar de Abraham no podía tener hijos. Vivía en una ciudad como Ur de los Caldeos. Algunos dicen que hacían templecillos de idolatría. Y Dios lo visita y de una familia frustrada donde no podían tener hijos, hizo una familia extraordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Recordamos familias sencillas, muy sencillas, como la de Rahab la ramera,
Una familia donde precisamente ella era ramera, donde había una situación difícil, pero bastó creer en la gracia divina para ver cómo el poder de Dios la levantó a ser una mujer extraordinaria y ahora formar parte en la genealogía de Jesús. Basta mirar la vida y la casa de Jefté. Su mamá era prostituta. El hombre era discriminado en la sociedad. Pero cuando se puso en las manos de Dios, se volvió un hombre extraordinario. David, un muchacho desechado de una familia común y corriente, pero en las manos de Dios se volvió un muchacho extraordinario. Pedro, el hombre que remendaba redes, quizás amargado de corazón, iletrado, no terminó la primaria, pero como Pedro en las manos del Señor se vuelve una persona extraordinaria, para decirnos que cuando estamos en las manos de Dios y cuando se trata de legado, Dios toma una familia común y corriente, Dios toma una familia de recursos sencillos y Dios la vuelve una familia extraordinaria. ¿Sabe que a veces se nos mete un estigma? Escúcheme, se nos mete un estigma que las cosas extraordinarias de Dios suceden con gente que vive en otros países, que deben tener un apellido difícil de nombrar, que son los que escriben libros, los que salen por la televisión, que son personas raras de otra época, de otro lugar, pero que Dios conmigo haga algo extraordinario. Mi casa donde yo pago arriendo, si yo no terminé el bachillerato, si quizá fui una persona humilde, no tuve a mi papá fue un vendedor ambulante, dicen algunos, fui una persona muy sencilla, ¿será que Dios puede hacer algo extraordinario? Pues la buena noticia es que Dios toma familias sencillas para hacer las familias extraordinarias. Y esas familias están aquí. Dije que esas familias están aquí. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere hacer. Sin apariencias, sin prejuicios, sin competencias. Pero Dios va a tomar cosas sencillas y las va a volver extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo proclamo la gloria de Dios en su casa. Y quiero proclamar que aunque usted tenga un origen sencillo, aunque quizás usted diga que se le están acabando los zapatos, que la nevera se le dañó, que tal vez no tiene ni con qué llenarla, que usted debe dinero, que usted no levanta, que quizás usted no ha podido salir adelante, yo creo por la palabra de Dios que el Señor le bendecirá a usted de manera sobreabundante. En el nombre de Jesús. Dígame a eso. Número 2, sencillo. Para dejar ese legado y sabiendo que es un asunto de valiente, debemos comprender el amor antes que la comprensión. El amor antes que la comprensión. A estos padres no les fue fácil comprender el crecimiento de su hijo. Yo creo que no hay un solo papá sobre la tierra que haya comprendido todo lo que le pasa a sus hijos. Bueno, aquí tenemos dos nuevas mamás, Diana y Karime. Demos un aplauso al Señor que van a ser mamás. Felicitaciones, bendecimos esos embarazos, bendecimos este proceso y que Dios les dé sabiduría para el día que tengan sus hijos, poderlos formar en los principios y valores de la palabra del Señor. Pero para ustedes y para todos saber que no hay un solo papá que pueda comprender todo de los hijos por muchas cosas. Hay una diferencia generacional. Son de otra época. Nosotros tuvimos que hacer un curso para aprender a manejar un celular. Los muchachos nacen con el chip. Por eso cualquier cosa que uno sepa un niño, venga le explico, y ellos lo hacen todo, ¿verdad? Entonces no es fácil comprenderlo, los cambios, los desafíos, las expectativas de vida que tienen. Nosotros fuimos de Yermis, ellos son de marcianitos. Y hay unas diferencias impresionantes que
nos va a llevar a comprender, nos va a llevar a esto, que no siempre los vamos a comprender. Pero es aquí donde debemos comprender, escúcheme esto, debemos aplicar lo siguiente, que aunque no los comprendamos a plenitud, aunque haya cosas que no comprendamos, nuestra tarea es pastorearlos. Diga conmigo, pastorearlos. Y en ese pastorear, vale la pena que nosotros podamos saber que todo lo que hagamos se convierte en una semilla que va a quedar en el corazón de los muchachos. Y quiero hablar de semillas buenas en esta mañana. No le voy a hablar de las semillas malas, semillas buenas. Tal vez usted no le puede dejar muchas cosas materiales, que al fin y al cabo eso pasa a un segundo lugar. Pero déjele un buen consejo en el corazón a su hijo. Mi esposa predicó ayer y me bendijo mucho escucharla predicar. Y entre ellos estaba recordando una frase que le decía a su papá cuando se hablaba de la honradez: ni la cabeza de un alfiler. Es decir, no va a agarrar nada que no sea suyo. Y dice que eso le quedó grabado en su corazón para ser una persona honesta. Le quiero preguntar, ¿le dejaron a usted algún consejo? Sus papás, un tío, un abuelo que usted pueda recordar hasta el día de hoy. ¿Alguien recuerda algo que le hayan sembrado? Gracias. Mire cómo hay consejos, ¿no? Le dicen a uno: sea honrado, trabaje, respete, sea ordenado, estudie. Y nos decían cosas. Y qué poderoso que aquellas semillas que nos dejaron en el corazón ahora han dado fruto. Los refranes también, ¿no? Atenete que te den, que es una mentira grande. Un pájaro me prometió las plumas de su copete. No hay pájaro en esta vida que cumpla lo que promete. La señora Pinita tiene que dejar el libro con esto. Ahora, le animo a que usted deje legado a través de la palabra de consejo. Todo lo que hable con sus hijos, esas palabras, tal vez a usted le parece que no, pero esas palabras darán fruto en el corazón de las nuevas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que comprender que hay que amar antes de comprender, porque también vienen cambios en la vida, y no solo hablando los hijos. ¿No se da cuenta que los esposos también cambiamos? ¿Su esposo ha cambiado? ¿Su esposa ha cambiado? A ver, levante la mano a alguien que diga: oiga, desde que me casé mi esposo ha cambiado. ¿Alguna mujer que diga: mi esposo ha cambiado? Bueno. ¿Algún esposo que diga: mi esposa ha cambiado? Tendría que ser una estatua para no haber cambiado, ¿no? Cambiamos hábitos, cambiamos forma de ser, ¿verdad? Que Dios nos ayude a no volvernos chochos ni canzones, pero cambiamos. Y debemos amar aunque nos cueste comprender algunos cambios. ¿Quién tiene los papás todavía? ¿Los papás van cambiando? Nunca regaña a sus papás. Nunca se crea demasiado grande ni estudiado como para creer que puede regañar a sus papás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los viejos merecen respeto. Dije que los viejos merecen respeto. A los viejos hay que respetarlos. Es que mi papá se ha vuelto como cansón, mi mamá como que se ha vuelto. Tranquilo, que para allá vamos todos. Y tenemos que aprender a honrar y tener paciencia. Y cuando usted ve algo de cambio en sus papás, recuerde cuánto le amaron y cuánto le atendieron cuando usted era un niño y cuando usted era un jovencito. Cuánta paciencia nos tuvieron, y ahora no se la vamos a tener a ellos. Hay que tenerle paciencia a los viejos. ¿Sí o no? Y 3, aquí dice que me dijeron: si los demás se tiran de una montaña, ¿usted también? Oh, mire, aquí hay uno por las redes sociales. Estamos interactuando hoy. 3, legado, asunto de valientes. Entonces tenemos que ver nuestra descendencia con esperanza antes que desconfianza. Estos padres sembraron bien, sembraron la buena semilla, lo hicieron a tiempo, lo hicieron con persistencia. Y déjeme decirle esto, porque sé que el tiempo se está yendo. El muchacho había crecido y llegó el tiempo de confiar en la tarea que se había hecho. Yo creo que ese es un momento por el cual tenemos que orar todos
sea un tío, le estoy hablando también a un tío, a un abuelo, a los papás. Necesitamos llegar al tiempo de descansar en que ya hicimos la tarea. Imagínese, ¿qué tal uno agarrando a Samuel David de 28 años, sale Correa? Varita corrección. No, ya ese está viejo. Ya lo que fue, dijo el fotógrafo. Ya se hizo la tarea, ¿sí o no? Ya hicimos la tarea. Y tenemos que saber y comprender las etapas. Ya sembramos. Y si usted oró por él, si usted le hizo el devocional a ese niño, a esa niña de pequeños, si usted impuso sus manos y oró por él, si usted ayunó por él, usted debe confiar que usted sembró buena semilla. Y aunque alguna maleza de pecado hoy quiera ahogar a su hijo y a su hija, usted y yo hoy podemos tener la confianza que la palabra que se sembró no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para la cual Dios la ha enviado. Alguien que diga amén a eso. Por eso la palabra dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Y esa palabra cabe para la familia. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo ¿qué? Trayendo las gavillas. Y yo quiero creer, y se lo voy a decir con fe. Si usted no lo quiere tomar, allá usted, pero yo quiero creer que sus ojos no se van a cerrar sin ver un avivamiento en las nuevas generaciones de su casa. Usted va a ver un avivamiento. Colóquese en pie para decirle lo que le voy a decir. Escúcheme esto, colóquese en pie y le voy a decir esto para orar. Satanás trabaja para que un papá idolatre a su hijo, a su hija, o Satanás trabaja para que los papás distorsionen la visión sobre sus hijos. Y hay papás, escúcheme por favor, se lo suplico, y allá en casa, hay papás que no están disfrutando a sus hijos. Tal vez porque están en la droga, porque andan en promiscuidad, porque se volvieron rebeldes. Entonces la bendición de los hijos se volvió una carga, se volvió un dolor. Y eso hace, el maligno a través de eso hace que la visión de sus hijos se distorsione. ¿Sabe cómo ve el futuro de los hijos? Con tristeza, con incertidumbre, con incredulidad. No, yo no creo que con mi hijo pase algo grande. Yo creo que con el del vecino sí, con otro, pero yo no veo capacidades en mi hijo. Yo no creo que con mi hijo suceda algo extraordinario. Ese es un trabajo diabólico. Pero Dios nos trajo en esta mañana para quebrantar esa visión errada que el maligno ha querido poner de los hijos y enseñarnos el Espíritu Santo a ver nuestra descendencia a través del propósito del Señor. Dios nos dio una palabra y pasamos momentos difíciles con los hijos también en su momento. Y Dios nos dijo que en la agenda de Él había un día, un año, un mes, una semana, un día, una hora, donde Dios iba a tocar el corazón de los hijos. El Señor nos dijo que ese hijo que más dolor causaba sería en quien Dios más se iba a glorificar. Mire, hay promesas. Y por eso la Biblia dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo creo, y ante Cristo Jesús estoy, y yo le estoy hablando con fe, yo creo que cada hijo que está aquí representado, su descendencia es descendencia de bendición, es bendita, y el Señor la va a tomar. Y hoy vamos a orar para que la sangre de Cristo rompa ataduras, cadenas y toda visión distorsionada y toda trampa del diablo que los quiso cautivar. Tiene que caer hoy en el nombre de Cristo Jesús, para que el propósito eterno se cumpla en la vida de ellos. Cierre sus ojos, por favor. Todos con los ojos cerrados. Solo levanten la mano
tenga las manos abajo, con mucha sinceridad ante el Señor. Si algún papá aquí tiene temor del futuro de sus hijos, si algún papá tiene tristeza por lo que están viviendo sus hijos, si algún papá está desilusionado por lo que está pasando sus hijos, usted quiere correr hasta el altar, usted quiere arrodillarse y llorar y derramar su corazón y entregar esos muchachos y ese sobrino y esas vidas. El Señor los va a liberar de la droga, el Señor los va a liberar de donde están. Corra, usted que levantó su mano, no se quede en la silla. Venga, tírese al altar, arrodíllese, tírese hasta el altar y vamos a llorar delante de Dios. Pero serán lágrimas de decirle: Señor, mis últimas lágrimas por el dolor. Porque si un día derramamos más lágrimas, serán de regocijo, de esperanza y de bendición por lo que el Señor hará con ellos. Venga hasta el altar. Yo le felicito por su sinceridad. Yo le felicito y vamos a ministrarles. Vamos a orar por ustedes. Suplico al cuerpo ministerial que esté conmigo. Suplico que vengan. Vengan acá y vamos a orar. Vamos a identificarnos con ellos. Yo le imploro que usted que viene a orar tenga toda la fe, amado pastor, amado obrero. Vamos a orar creyendo que Dios lo va a hacer. No solo porque yo lo llamo, usted y yo vamos a creer que Dios se va a glorificar y que Dios va a romper cadenas y ataduras y que Dios se va a glorificar. Tomemos tiempo, yo no sé cuánto tiempo, pero vamos a orar. Si tenemos que llorar con ellos, vamos a llorar con ellos. Vamos a hacer una oración de corazón, pastores, hermanos que me están ayudando a orar. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Si alguien en casa también, usted puede colocar el nombre de esos hijos y yo lo voy a leer aquí. Estoy interactuando con ustedes, pero en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, nos identificamos con estos hermanos. Y hoy estamos aquí orando por esos muchachos, por esos hijos, por esa hija. Señor, levanto a ti mi corazón, levanto a ti mi mirada, levanto a ti mi alma, mi espíritu, para clamarte que ahora rompas todo diseño que el diablo quiso poner, toda mentalidad, toda imagen, todo pensamiento de derrota, de temor, de angustia, de zozobra, de desilusión por los hijos. Sangre de Cristo, rompe toda obra diabólica. Rompe toda obra diabólica. Rompe toda imagen distorsionada ahora. Y allá donde están esos hijos, aquí está papá, aquí está mamá, aquí está un hermano, alguien está clamando aquí por ellos, aquí hay un tío. Donde quiera que esté ese muchacho, esa muchacha, ese hijo, esa hija, ese sobrino, sobrina, ese nieto, esa nieta, por el poder de Jesucristo, tócalo, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, quebranta yugo de maldad que quieren atar esas vidas. Ahora, libéralo de la droga, libéralo del alcohol, libéralo de la parranda, libéralo del ateísmo, libéralo de filosofías huecas y sutilezas, libéralo de la pornografía, libéralo de la promiscuidad, libéralo de la rebeldía. Todo espíritu diabólico que quiera atarlos, que quiere destruirlos, reprendemos todo espíritu en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora se opera un milagro de Dios. Se opera un milagro de Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Poder de Dios. Entregamos la vida de Joan Alexander. Entregamos la vida de Salomé.
Entregamos, Señor amado, a aquellos que están poniendo en las redes sociales: hay milagros. Alguien está clamando conmigo. Temores se van. Ataques diabólicos contra las nuevas generaciones se va por el poder de Jesucristo de Nazaret. Respaldamos a Cecilia Niño, a Mari Rueda. Respaldamos, Señor, la vida de Delmira. Creemos que hay milagros de Dios ahora. Ahora. Señor, que mis hermanos no se paren de ahí donde están de rodillas sin recibir una visión de parte de ti. Muéstrales, dales un sentir, dales una visión, dales una imagen de lo que tú vas a hacer con sus generaciones. En la sangre de Cristo, muéstrales, Señor, esa descendencia de rodillas, adorando al Señor, predicando la palabra, casados en el orden de Dios, volviendo a casa, volviendo a estudiar, retomando la carrera, honrando a papá y mamá. Hay perdón, hay arrepentimiento, hay reconciliación en casa, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor, por Dani, por Lucía, por Alcira. Nos identificamos, Señor, con Alejandro. Padre, revélate. John Jairo, Señor, clamamos por Guisa Gómez, Señor, Alexander. Estas vidas están delante de tu presencia. En casa soltamos, allí en casa, tírese de rodillas, póstrese delante de Dios, gima por su descendencia, clame, levante guerra, y creemos que Dios opera un milagro en casa en el nombre de Cristo Jesús. Hay gloria de Dios. Hay gloria de Dios. Legado, asunto de valientes. Renueva, Señor, da una unción de intercesión a estos papás, a estas mamás. Ayunos, noches clamando delante de Dios, pero veremos el milagro, veremos la transformación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Son benditos, su descendencia es bendita, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de señores. Su descendencia es bendita, su descendencia es bendita. Y yo levanto mis manos para creer que así como hoy un día ha derramado lágrimas de dolor, tristeza, usted derramará lágrimas contando los testimonios de lo que Dios hará en su descendencia. Usted contará los testimonios. Y usted que está allá ahí en la silla, levante su mano y diga: mi casa contará las maravillas de Dios, en la autoridad y en el poder de Jesucristo de Nazaret. Aleluya.